Bueno, en esta edición a las 8 de la mañana nuevamente nosotros vamos a hacer contacto. Y cuando digo nuevamente porque ya hace unas cuantas semanas entrevistamos al doctor Ricardo Rojas León, quien es abogado, experto en Derecho Constitucional y Procesal Penal. Hablamos del mismo tema, nuevo Código Penal, antes de conocer, ¿verdad?, las estipulaciones del mismo, los artículos. Y bueno, ya luego que salió de la Cámara de Diputados con la aprobación en dos lecturas y pasar entonces al Senado, ha creado una gran polémica. Y precisamente de las sugerencias a modificación al código, al nuevo Código Penal Dominicano, vamos a conversar en la mañana de este domingo 8 de agosto. Así que quédese con nosotros para conocer específicamente a través de este especialista que formó parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Vamos a discutir precisamente sobre esos puntos, más que polémico por las implicaciones que tiene de quedarse sin estas modificaciones. Así que no se pierda en la mañana de este domingo la entrevista a el doctor Ricardo Rojas León. Y en lo que llegue ese momento vamos a continuar con nuestra producción y lo hacemos con la selección de titulares sobresalientes. En el bloque anterior nosotros compartimos los titulares del resumen, los diferentes acontecimientos a lo largo de esta semana. Entonces, de ese compendio de información hay una selección de titulares sobresalientes, así que vamos a conocerlos a través de la selección que ha realizado nuestra producción. Esposa del ex fiscal haitiano dice que estaba con los ánimos bajos tras dar positivo al COVID, pero sucede que la Policía Nacional apresó a la esposa del ex fiscal hallado muerto en República Dominicana. Contrataciones Públicas sometió a 3 empresas por falsificar documentos para obtener registro de proveedor. El MINER lleva a Contrataciones Públicas ante el Tribunal Superior Administrativo e invitó a suplidores a unirse. Fulcar salió en defensa precisamente de los que planteaban que había un enfrentamiento entre MINER y Contrataciones Públicas. El presidente Abinader levantará. Continuamos con las sobresalientes nacionales. El presidente Abinader levantará toque de queda en Distrito Nacional Altagracia a partir de mañana lunes 9. El Código Penal recibe reacciones en redes por su posible aprobación. La Procuraduría recomienda cambiar 11 puntos al Código Penal que estudia el Senado. Con relación a esto, Farideh Raful y Antonio Taveras presentarán votos disidentes sobre el Código Penal. Iván Lorenzo dice no presentará votos de desacuerdo porque no le daría visos de legalidad a algo ilegal. Damos un salto de las más sobresalientes en el plano nacional con el deportivo. Lionel Messi dejó el Barcelona, así como lo escucha. Del deportivo, las más sobresalientes deportivas, nos vamos con las políticas. Ante sanción de la Cámara de Diputados, Pedro Botello, dice que no doblegarán su espíritu de lucha. Diputada del PLD Priscila de Olio dijo que el ministro Franklin García cobra 2 salarios de la nómina pública. Con relación a esto, Milagros Ortiz Bosch explicó que por qué razón Franklin García Fermín cobra 2 salarios. Seguimos con más sobresalientes y lo hacemos con las regionales. Denuncian irregularidades en aprobación estación de combustible en Villa González. Mujer mató de un balazo a una menor de 17 años por motivos pasionales en Moca. De las regionales con el económico, ministro de Agricultura, el pueblo comerá pollo sin contratiempos. Escasez de pollo es una realidad, clientes solo encuentran patas, cocotes, molleja y asadura, como dicen por ahí el equipaje. Y bueno, de las más sobresalientes económicas, las internacionales. La justicia boliviana amplía la detención preventiva de Añez. La expresidenta interina del país estará al menos 6 meses más encarcelada en La Paz, la capital. Y bueno, seguimos en Sudamérica porque Uruguay, la población inmunizada con Sinovac, podría aplicarse una 3ª y 4ª dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus. Chile ya ha emitido lo propio, lógicamente esperando a que la entidad, ¿verdad?, la autoridad que debe de dar el visto bueno, como decimos en buen dominicano, decir, sí, ya es tiempo, ya sí podemos
aplicar la tercera dosis. Y ya vemos cómo las diferentes naciones se inclinan precisamente por la tercera dosis, que era una, digamos que una situación a esperarse. Lo que sí que nosotros nos adelantamos contra todo, quizás no contra todo pronóstico, porque hasta el momento la objeción principal ha sido de la Organización Mundial para la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, pero sucede que desgraciadamente en este más de un año, en este tiempo que es más de un año de pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha perdido un tanto de credibilidad por las actitudes asumidas, las variantes de las informaciones que ha tenido de cómo ha manejado el tema de esta pandemia, una situación difícil. Podríamos decir que independientemente de situaciones similares de pandemia, pero no hay un precedente que se le asemeje a lo que está viviendo el mundo con la pandemia que ha provocado el COVID-19. Pero más allá de eso, las previsiones, el pronóstico era que luego de una segunda dosis entonces viniera una tercera. Lo que sucede es que acá nosotros, caramba, tuvimos el privilegio de tener una tercera dosis antes de tiempo. No nos ha ido mal, digamos que tenemos la dicha de contar incluso con tercera dosis, y a propósito de vacunas y de dosis, vamos a ofertarle los titulares de la fecha, lo que trae la prensa nacional al día de hoy. Y digo esto porque una de las principales informaciones en esos titulares de la fecha tiene que ver precisamente con las medidas para contrarrestar esta situación, que es a través del estado de emergencia que impone, ¿verdad?, ese toque de queda. Y precisamente terminan, dice el periódico Cita, el periódico Listín Diario, terminan 484 días al toque de queda más largo que ha sufrido la capital de República Dominicana. Recordar que a partir de mañana entonces la capital junto con otra demarcación quedan fuera de COVID, la medida, o no de COVID, rectifico, del toque de queda, y la medida que se ha tomado, la motivación que se ha tomado para esta decisión ha sido la alta tasa de vacunación de sus, ¿verdad?, de sus ciudadanos, en contraste precisamente con la positividad del mismo. Pero bueno, productores de la carne sugieren que se prohíba la importación de cortes de cerdo. Es otra de las situaciones que está enfrentando el gobierno dominicano. A propósito del COVID, como les comunicaba hace un momento, el ritmo de vacunación contra esta enfermedad se ralentiza en República Dominicana. Las demarcaciones que tienen esta situación está incluida la provincia de Santiago. Asesinato, tortura, sustracción de menor son los cargos contra la acusada de calcinar a su hija. Recordar que hoy a las 9 de la mañana se le conocerá a esta señora la medida de coerción. Y bueno, ya con estas informaciones, luego de usted conocer este compendio de noticias, muchas son las informaciones a comentar. Evidentemente que el suceso más reciente que hemos vivido, apartado de la alegría que nos ha traído esta jornada deportiva, especialmente esta jornada de Olimpiadas, caramba, qué triste es escuchar un suceso como este, una persona que pierde la vida, pero que dentro de las características de cómo pierde la vida, usted oiga que fue calcinada, y que hasta el momento la acusada principal sospechosa es su madre, pues no es una situación o un hecho que uno quisiera resaltar. Desgraciadamente aquí hemos tenido una cantidad, yo podría decir que significativa, de crímenes horrendos. Uno de los tantos crímenes horrendos, y digo tantos porque creo que ya uno puede contar y se pasa de los dedos que uno tiene en la mano, porque caramba, mira, si uno se va desde el crimen del joven Yenas Aybar, si uno se va y trae uno reciente del crimen de Emily, del crimen de el joven acusado que guarda ya hace tiempo prisión, en este caso, que es Alexander, que mató a la que era su pareja conjuntamente con sus 3 hijos, donde se habla de posibles violaciones a 2 de las menores asesinadas.
y usted sigue por ahí el párroco en aquella iglesia de la capital dominicana donde asesinó al joven, al monaguillo, y si sigo y sigo no termino, de jóvenes que han violado niños y lo han matado, y sigo con el crimen de Carla Maciel, y sigo por ahí, no acabo, y no es necesariamente una serie de documentales de horrores, de asesinatos, pero eso tiene que llamar la atención. Es difícil controlar es difícil controlar delitos, controlar las políticas públicas que pueden ir definidas para contrarrestar, prevenir este tipo de sucesos. O sea, no estamos hablando de la delincuencia común que tú necesariamente conoces cómo actuar, por qué puede ocurrir el delito, qué medidas tomar desde lo social, lo represivo, seguridad ciudadana, en fin, todos los componentes. Cuando hablamos ya de casos muy particulares que no corresponden a delincuencia común, como es este tipo de homicidio, pues son difíciles. Aquí, hasta el momento, uno desconoce si iniciativas, creo que pronunciamientos de unos que otros galenos, específicamente psiquiatras, que han emitido opiniones con relación a estudiar a este tipo de personas, de por qué ocurre. Más allá de uno centrarse, señores, en lo sangriento, que es lo impactante, a veces inevitable, pero aquí la atención es saber qué puede motivar a una persona que comete este tipo de actos. Entonces, el conocimiento sobre esas motivaciones, separándolos del morbo, pues arrojan datos que pueden ser, o no pueden, que son importantes para usted conocer estos cambios sociales, porque la sociedad hace 20 años no es la misma, pero indiscutiblemente que con esos cambios no todo lo que trae es positivo. Y estas transformaciones, incluyendo en la parte delictiva, en la parte sangrienta, pues caramba, son más impactantes. Entonces es importante conocer esto para saber qué es lo que vamos a hacer, para uno ir entendiendo. Quizás se centra más en la medida represiva, porque como les comuniqué hace un momentito, es difícil usted saber exactamente si una persona qué acto va a cometer, cuándo decide matar o quitarse hasta su propia vida, qué pasa por la mente de alguien, cómo va. O sea, eso es muy difícil. Entonces, estos tipos de sucesos impactan, lesionan la sociedad. Una madre matar su propia hija, usted ver esas imágenes de esa señora salir a las 4 de la mañana con una recién nacida, apenas 18 días como nada. Y el otro punto del horror, señores, presentarse al lugar de los hechos, ayudar a buscar a la niña perdida, entre comillas, porque había una recién nacida que estaba con su madre que entonces no se encontraba. Entonces, son muchas situaciones, de verdad, en medio de este suceso, y eso, quiéralo o no, lesiona a la sociedad, de alguna manera impacta. Y esto, si usted lo pone en contraste con todo lo que se está viviendo apartado de este tipo de sucesos, estamos provincias que, en el caso ya de mañana, Distrito Nacional, pues que se separa del toque de queda, otras que tienen una alta positividad, como es el caso de Elías Piña, la atención, que si la economía, que del otro lado uno pensar en degustar un chicharroncito y ahora uno tiene como que, ¿verdad?, como que apretarse, pero indiscutiblemente que de ese tema del chicharroncito y de ese temor al cerdo hay que hablar, pero eso será más adelante en otros segmentos que tenemos, que es parte de nuestra producción, sobre este tema importante y sensitivo, porque no únicamente hablamos de que parte de nuestra ¿verdad?, gastronomía, está el chicharroncito, que si el cerdo, que bueno, ya uno piensa en la Navidad y caramba, esto podría continuar. Entonces están los choques de informaciones. Entonces más adelante vamos a hablar de este tema para tratar de orientar e informar, por supuesto, a toda nuestra audiencia. Mientras tanto, nos vamos a la pausa que corresponde. Yo les invito a que se quede con nosotros en esta edición 550 de Repasando.